Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga y te guarde. Quiero hablar contigo hoy algo bien importante. El problema de la pandemia no es tanto el virus, no es tanto la contaminación, no es tanto los procedimientos, cuáles son las formas y cuándo se encontrará la vacuna. Todo eso que está alrededor del COVID-19, todo eso no tiene mayor importancia, incluso ni siquiera estar dentro de las casas, la cuarentena misma como tal. Todo radica en una cosa, que la mayoría de la gente tiene miedo a morirse. La gente tiene miedo a ser contaminado por otra persona y que se riegue ese virus en su cuerpo, destruya lo que el virus quiere destruir para hacerse, como es un parásito, evidentemente, pues se quiere introducir en nuestro cuerpo para hacer lo que naturalmente hace un virus. Y la mayoría de las personas, por no decir todas, la inmensa mayoría, tiene miedo a morirse. Ni siquiera a contagiarse, porque si se contagiase y no se muriese, como una gripe, que también es un virus, la gente no tuviese problema en salir y contagiarse de una gripe como suele pasar en el mundo hace muchos siglos. Pero en el caso del COVID-19, como es tan difícil no contaminarse, entonces claro, todas estas medidas han sido necesarias por las autoridades sanitarias. Pero el miedo sigue siendo la muerte. ¿Ok? El que te toque a ti, me toque a mí, nos muramos y se acabó todo. Pero resulta que ese es el problema de este mundo, que no hay conocimiento sobre la muerte. La muerte no significa dejar de existir, no es cesar la existencia. La muerte es una evidencia de que tú y yo, que somos espíritu, que tenemos un alma donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos y nuestra voluntad, se desprende del cuerpo físico. Eso significa muerte. ¿Mm? Por eso la Biblia enseña que hay dos muertes. La muerte física, que es por causa del pecado, y la muerte eterna, que es por causa de rechazar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que tiene Dios para nosotros los pecadores, que ya que somos pecadores, pues hay una salida para no morir en esa segunda vez que es la muerte eterna, que es donde tú quedas totalmente separado de Dios eternamente y no hay retorno para eso. Y esa oportunidad, esa buena noticia, digámoslo así, solo podemos recibir ese regalo aquí antes de que haya la muerte física. Entonces, ¿qué pasaría en esta situación de pandemia si nadie le tuviera miedo a la muerte? Todo sería diferente. O sea, me seguiría, yo soy creyente, no le tengo miedo a la muerte. La buena noticia de Dios la recibí, recibí el Evangelio, ese regalo de Dios, que lo voy a explicar ahora, pero lo recibí y no tengo miedo a morir. La Biblia enseña esto. Para mí el vivir es estar en Cristo, servirle a Cristo, ser para Él. Y morir para mí es una ganancia, dice la Biblia. Porque paso a estar en la presencia de Dios, en su reino, que no es una religión, es un reino eterno, y mi vida eterna va a estar allí. Pero lo voy a explicar ahora también. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tal si toda la humanidad no tuviese miedo a morir? Pues no pasaría nada. Me mantendría haciendo lo que las autoridades sanitarias nos indican para que precisamente el virus no nos gane, porque somos seres humanos, pues estamos por encima de los virus, en el sentido de inteligencia, entonces obviamente pues tomamos todas las medidas, así como nos lavamos las manos cuando las ensuciamos con algo, nos vamos a la ducha continuamente para mantener nuestra higiene, pues igualmente haríamos cosas para no contaminarnos y no tener el virus, pues, ¿cierto? Ok. De hecho, tú te has vacunado y si no te vas a vacunar o a tus pequeños de tu familia los vas a vacunar precisamente por eso, porque la vacuna es una solución
para todos los virus. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la buena noticia en medio de la pandemia. Tú y yo nos vamos a morir. ¿Y por qué nos vamos a morir? Porque pecamos. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. En la Biblia está bien explicado todo, pero quizás tú no vas a leer la Biblia. Entonces yo te explico esto de forma sencilla y práctica. Cuando Adán y Eva pecaron, que por cierto, si, si mi abuela y mi abuelo fueran Adán y Eva, hubiesen también pecado. Si yo fuera Adán, yo hubiese pecado. ¿Ok? O sea, no es una cuestión de que ellos pecaron y nosotros no. Ellos pecaron, el pecado entró a la humanidad, pero todos somos pecadores. Y te lo hago fácil. ¿Tú has mentido alguna vez? ¿Cómo se le llama a las personas que mienten? Entonces, si tú has mentido, ya eres un pecador. ¿Has tenido sexo fuera del matrimonio? ¿Cómo se le llama a las personas que tienen sexo fuera del matrimonio? Fornicarios. Entonces tú has fornicado. Ya eres pecador. ¿Te has robado alguna cosa en tu vida? ¿Una fruta? ¿Una hoja? ¿Un lápiz? ¿Una flor de un jardín? Si te has robado algo, ¿cómo se le llama a las personas que roban? Ladrones. ¿Cierto? Entonces ya has sido pecador. Y así podemos ir hablando de todo lo que está establecido por Dios de lo que es pecado. Así que, como somos pecadores, la consecuencia de haber pecado y de seguir pecando es la muerte. O sea, la muerte no se originó por un virus, por una bacteria, por las diferentes enfermedades que hay. No, las enfermedades son consecuencias de haber pecado. O sea, pecamos y vino una maldición, vino una caída humana y entró todo un desorden en esta tierra. A causa de nosotros, ¿quiénes? Los pecadores. Ahora viene la buena noticia. Hay cura para el pecado. Así como hay cura para otras cosas. Por ejemplo, la Biblia enseña que un leproso se acercó al Señor Jesucristo. Escucha bien, la lepra no tenía cura. La lepra era una enfermedad que la condición humana de esa persona, incluso socialmente, era de personas que eran distanciadas de la sociedad. Incluso se les colgaba un cencerro, que es para, como utilizan los animales, para que al moverse ese sonido supiera la gente que viene un leproso, para que se apartasen de él. Y este hombre, movido por la fe que Dios le dio, se acerca al Señor Jesús. Se acerca a él, imagínate, tuvo la osadía de acercarse al Señor Jesús, que es un rabí, un maestro de la palabra. Y le dice, Señor, o sea, que primero lo reconoce por la autoridad como Señor. Señor es igual a dueño. Y le dice, si tú quieres, ya ahí apela a la voluntad de él, ¿sí? Puedes, buscando la autoridad que él tiene en su poder, sanarme. O sea, quitar esta enfermedad que todos sabemos que no tiene cura. Y el Señor Jesús, la respuesta de él es, fíjate qué es respuesta. Quiero, ahí su voluntad. Sé sano, su poder. Y la lepra, dice la Biblia, desapareció. Una enfermedad que no tenía cura y desapareció. Así que te digo lo siguiente. Si el Señor Jesús, que Dios ya lo resucitó entre los muertos, acabamos de celebrar hace poco un año más conmemorando que en el día de resurrección que Dios lo levantó entre los muertos, lo levantó porque no hay pecado. Un hombre que nunca pecó, por eso lo levantó de los muertos. Por eso la muerte no pudo detenerlo. Y ese hombre que es Señor y Cristo ahora, le dice a la enfermedad, al COVID-19, le dice, cesa en toda la tierra, y cesa el COVID-19 en toda la tierra. Se desaparece de toda la tierra. No de uno que tenga COVID, no, de toda la tierra, de todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Que el propósito de Dios no fue venir a curar una enfermedad. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Vino a curar la causa de la muerte del ser humano. Y la causa de la muerte del ser humano es el pecado.
Y entonces muchos podrán decir ahora escépticos, ateos, religiosos y todo tipo de personas contrarias a Cristo, ¿verdad? Podrán decir, pero, y seguimos muriendo, entonces Él no hizo nada. No, sí, ya va. La consecuencia del pecado es como la herida que te queda, la cicatriz que te queda cuando tú te cortas con un cuchillo. Fue curada, estabas cortando algo en la cocina, hiciste mal con el cuchillo y te curaste la herida, pero quedó una cicatriz. De hecho, debes tener cicatrices a lo largo de tu vida de las cosas que has hecho. Y esa cicatriz queda allí, pero es exactamente con la muerte. Tenemos que morir físicamente, pero no pasa nada porque no es dejar de existir. Es que vamos a un destino eterno que tiene dos caminos. Un camino que lleva al Padre, y ese camino se llama Jesús, el Cristo, y otro camino que lleva a la condenación eterna sin Dios por causa de nuestros pecados. Dios, el propósito de hacerse hombre fue curarnos del pecado y de esa muerte eterna. Porque ya que somos pecadores y Dios es santo, Él tiene que sentenciar, tiene que hacer justicia y juicio sobre nosotros los pecadores. Y debe enviarnos a ese lago de fuego y azufre a condenarnos allí eternamente por nuestros pecados. Pero como Él es el único bueno, como Él ama a los pecadores, en un amor que es incomprensible para nosotros las criaturas, Él se hizo hombre en la persona de Jesús, fue hasta la cruz, murió en esa cruz derramando su sangre, y con ese sacrificio, único y eterno, si tú a Jesús le confiesas como Señor y Salvador tuyo, con tu voluntad lo confiesas públicamente y en tu corazón, que es donde está tu voluntad, crees que Dios lo levantó de entre los muertos, tú vas a ser salvado de la condenación eterna que hay por causa de tus pecados. Así que eso acaba con el miedo a la muerte física y nunca jamás vas a poder morir por segunda vez en esa condenación eterna. Así que ya para ti será como para mí y para millones de personas que estamos en Cristo Jesús, que el vivir será Jesucristo y el morir será una ganancia. Pero esa decisión solamente es tuya, porque Dios te creó con voluntad humana. Por eso cuando pecas eres responsable de las consecuencias. Pero cuando rechazas el Evangelio y rechazas a Jesús, por ende, porque Él es el regalo de Dios, tú mereces la condenación eterna. Pero como te creó con esa misma voluntad, también tú puedes decir, pues se acabó. Yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Y así se producirá un milagro mayor que la cura de la lepra, que la cura del COVID-19 y que cualquier otro milagro, que será que tú pasarás de muerte a vida. Y ahora estarás en Cristo. Y Dios te va a trasladar de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. No a una religión, te repito, Dios te trasladará de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, que no es una religión, sino un reino eterno, cuyo rey se llama Jesús, el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.